soy Larissa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. Este es un clic de antesala para el de mañana. Es un clic en el que nos detendremos a articular distintas expresiones políticas que este año se han conformado para atacar a Venezuela. Hoy les invito a hacer un ejercicio de memoria reciente. Recuerdan que el 11 de febrero de este año, Machado, López y Ledesma suscribieron un comunicado titulado Llamado a los venezolanos para un acuerdo nacional para la transición, y que la publicación de este comunicado marcaba el inicio de un golpe de Estado conocido como la Operación Jericó o Golpe Azul. Este golpe implicaba el bombardeo de distintas edificaciones gubernamentales ubicadas en sitios densamente poblados de la capital de Venezuela. Aquel comunicado era una versión pública de otro documento confidencial titulado Plan de los 100 días, medidas inmediatas del gobierno de transición democrática y de la unidad nacional y bla, 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 el cual fue difundido a través de distintos medios de comunicación. Ambos documentos son insumos estructurales de un tercer documento conocido como la Declaración de Panamá, con el agravante de haber sido suscrito por 31 expresidentes de distintos países iberoamericanos. Para comprobarlo, hemos realizado dos cuadros comparativos. En primer lugar, el cuadro con la agenda abierta, la que divulgaron los golpistas en su comunicado. Crisis. La palabra se menciona en 5 ocasiones en el comunicado de la trilogía del mal y 4 veces en la Declaración de Panamá. Nosotros escogimos solo algunas de ellas. No es casual, es una estrategia que busca repetir el concepto para persuadir. La noción de crisis institucional o crisis de la democracia en Venezuela, que justifica el mismo proyecto otrora impulsado por golpistas locales y ahora promovido por agentes internacionales. La crisis, según sus palabras, solo la pueden resolver ellos, y cómo no, chicos, si ellos la procrean. De hecho, la declaración de los expresidentes osa pronosticar: o la crisis la resuelven ellos, o no habrá una solución no violenta a la mencionada crisis. Acusan a Venezuela de violar los derechos fundamentales, a pesar de que nuestro Estado está regido por leyes vanguardias en la materia. Al contrario, la mayoría de los expresidentes que nos enjuician han sido señalados de diversas violaciones. Por otra parte, el punto en común es dar impunidad de acción a los políticos que se encuentran presos por cometer delitos tipificados no solo en las leyes venezolanas, sino en las leyes de los 31 países de origen de los que suscriben la Declaración de Panamá. Conceptualizan la libertad de expresión como un valor fundamental de la democracia. La realidad es que Venezuela debe ser uno de los países más sólidos en este particular. En nuestro país existen 2.896 medios, de los cuales solo 3,22% son de servicio público, 20,76% son comunitarios y el 65,18%, es decir, unos 2.332, están en manos de privados y la mayoría son opositores. Los partidos más influyentes de la oposición dan ruedas de prensa todas las semanas con amplia cobertura de los medios nacionales e internacionales, mientras los pueblos del mundo se preguntan cómo es posible que exista censura si los ven declarar ante 20 micrófonos. Ellos insisten en montar el paro. La Declaración de Panamá incluso habla de, cito, el uso persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a los intereses del gobierno venezolano. Fin de la cita. No queda claro a qué se refieren, pero en nuestro país hay tal libertad de expresión que CNN ha entrevistado como héroe al hombre que instruyó la decapitación de motorizados durante las guarimbas el año pasado.
Lo que ellos llaman autonomía de los poderes públicos es otro punto en común, que solo quedará demostrada si la burguesía los domina, al menos si domina el sistema de justicia, para que el mismo les permita actuar con total impunidad. La declaratoria de Panamá, en un acto de injerencia sin precedentes, enuncia: cabe observar que sin la efectiva vigencia de un sistema de separación e independencia de los poderes públicos que permita el control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la democracia puede llegar a tener verdadera aplicación en Venezuela. ¿Control de los poderes públicos por parte de quién? ¿De los intereses de los golpistas que defienden estos expresidentes, de esos expresidentes o del Departamento de Estado? Ambos documentos llaman a elecciones libres porque el resultado de las elecciones de 15 años a esta parte a ellos no les gusta, entonces lo desconocen. El tema es que si el pueblo gobierna, la burguesía en su prepotencia no se observa como clase dominante y utiliza todos los medios posibles para acusar de dictadura a un sistema absolutamente democrático. Por eso, en la Declaración de Panamá, hasta se atreven a resucitar a la democracia representativa para aplicarla en nuestro país. Nuestros adversarios internacionales, sin embargo, no tuvieron el decoro de guardarse la agenda oculta y también tienen asombrosas coincidencias con el documento conocido como el Plan de los 100 días. Ambos documentos criminalizan la expropiación de empresas y tierras improductivas en manos del latifundio o en manos de empresarios. Instan también a la liberación de las divisas con las implicaciones subyacentes del desfalco de las reservas internacionales y el sacrificio de los recursos para los programas sociales. Hacen un llamado a la privatización de las empresas del Estado en nombre de la eficiencia y la productividad. Neoliberalismo, dando todo el poder a la mano invisible del mercado, favoreciendo a los empresarios y en detrimento del pueblo. Aunque los empresarios son los consentidos de los proponentes de la Declaración de Panamá y del acuerdo de la trilogía del mal, el ingreso del pueblo se vería mermado con medidas neoliberales, como por ejemplo reducir los sueldos y salarios. Con este plan de privatización y neoliberalismo tremens, sería imposible que Venezuela continuara invirtiendo el 62% del PIB en inversión social, que ellos, por cierto, denominan con el eufemismo despectivo de gasto social. La criminalización de las organizaciones populares, revolucionarias y chavistas para justificar su exterminio. Para ello, los golpistas se proponían legalizar células paramilitares que colaborarían con los órganos de seguridad ciudadana en la persecución y represión de los chavistas descalificados y criminalizados por la gran campaña mediática internacional. Estas células serían muy parecidas a las de España, las Convivir en Colombia o las que actualmente en Ucrania crucifican y queman vivas a personas. Luego del fracaso de los golpistas en la operación Jericó, los Estados Unidos perdió la fe total en sus agentes locales y se lanza el decreto de Obama, una orden ejecutiva que pone la mira a Venezuela y que constituye un paso legal importante en Estados Unidos si algún día se propone iniciar una agresión armada encubierta o no contra nuestro país. Ahora, la agresión golpista se ha ampliado y es internacional. La Declaración de Panamá y la incorporación de estos 31 agentes constituyen una nueva fase del plan. Alemania se sumó a la orquesta de ataques diplomáticos contra Venezuela. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Martín Schaffer, señaló: hay preocupación en toda la Unión Europea en lo que se refiere al respeto de las libertades civiles, la libertad de reunión, aunque ellos se reúnen ahora en las iglesias, la libertad de expresión, aunque hablan por todos los medios, y algunas otras que él no menciona. Ayer llegó a Venezuela uno de los cabecillas de esta cartelización de la política de derecha contra Venezuela.
Felipe González fue recibido por la familia de López y su equipo de abogados. En el pasado él juraba que ejercería como abogado de López, al que califica de preso político, aunque sobre él pesan imputaciones por la comisión de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano. González sabe que no puede ejercer el derecho en Venezuela porque eso vulnera la ley de abogados y la certificación de título profesional que exige la Carta Magna para ejercer dicha profesión en nuestro país. Esto no es una novedad, menos para Felipe, que sabe que en Venezuela, como en España, todo extranjero debe cumplir ciertos requisitos para ejercer el derecho. En este sentido, Felipe González ahora se autodenomina asesor técnico, para lo cual se requiere también consignar documentos que certifiquen sus méritos ante las instituciones que le pueden acreditar como tal en nuestra nación. Como no lo ha hecho, las acciones de González no son otra cosa que marketing político sin ninguna valoración legal ni judicial. Mitzi Capriles calificó a Felipe González como un ilustre líder democrático. Bueno, Mitzi, ni tan democrático. Hay que recordar que durante su mandato estaban activos los grupos antiterroristas de liberación GAL, agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado en España terrorismo de Estado contra la organización ETA y su entorno, tanto en España como en Francia. José Amedo, un ex policía español que participó en la guerra sucia del gobierno contra ETA, siendo un miembro destacado de los grupos antiterroristas de liberación, escribió un libro titulado Calviva, en el que se señala directamente a Felipe González de ser el señor X, el líder de las GAL. Amedo fue detenido en 1988 por orden de Baltasar Garzón y fue condenado a 108 años con 8 meses de prisión por 6 delitos de asesinato frustrado, 5 como autor moral y 1 como autor por inducción, más otra condena de 9 años por secuestro y malversación de fondos públicos. Amedo salió en libertad condicional en el año 2000 después de haber pasado 12 años en prisión. La década de los 80, los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, grupos parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o guerra sucia contra ETA. Al GAL se le atribuyen 27 asesinatos, entre ellos los de Lasa y Zabala. En el juicio por estos 2 asesinatos se sentaron en el banquillo y fueron condenados altos cargos del Estado y de la Guardia Civil. Esta actividad antiterrorista, al margen de la ley, entorpece la colaboración con las autoridades francesas y hace que ETA se reafirme en su estrategia de lucha armada. Pero el GAL, en definitiva, era el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno utilizaba la estructura del Estado. Gente de diversos partidos. Felipe González también brindó su apoyo a Carlos Andrés Pérez luego de la ejecución de la más grave, masiva y escandalosa violación de los derechos humanos emprendida por el Estado venezolano en toda la historia de la República, la represión a El Caracazo, que implicó el asesinato de al menos 3.000 personas. Según el diario español Público, ultraderechistas convocan en España y se agrupan bajo el nombre de Movimiento Español Venezolano Antipodemos. En principio yo pensaba que se trataba de una figuración poética de izquierda para ridiculizar las paranoias de los adversarios de Podemos, pero no, realmente existen y pudimos comprobarlo a través de Facebook. De modo que, Felipillo, no nos convence tu apuesta por los derechos humanos. Más bien nos parece que vienes a hacer un acto simbólico de defensa de la casta que, según palabras de Cospedal, ha trabajado mucho para saquear ese país. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.